La primera, de Tulip, es depravación total. ¿Cuál es el origen de la doctrina? El pecado original. Y del pecado original nosotros tenemos dos posiciones. Una es la posición del Vaticano, que dice que el pecado original es el pecado que cometieron Adán y Eva, y que cada uno de los descendientes de Adán y Eva hereda ese pecado. Y que ese pecado se lava con el bautismo infantil. Cuando uno bautiza a los chiquitos, desaparece o se quita el pecado original. Esa es la doctrina del pecado original del Vaticano. La doctrina, dicho sea de paso, de Agustín de Hipona, que es uno de los teólogos católicos, ¿verdad?, que más citan, y la doctrina de la Reforma lo que dice más bien es que como resultado del pecado de Adán y Eva, en la maldición que Dios les profirió en la caída, cambió la naturaleza del ser humano. Y ahora la naturaleza del ser humano es proclive a pecar. Y más o menos luce así. Antes de la caída, Adán y Eva tenían capacidad de pecar. Ahí está en latín porque como escribía Agustín, posse peccare, o sea, pueden pecar, tienen capacidad de pecar, pero también tenían posse non peccare, podían no pecar. De hecho, pasaron mucho tiempo con Dios ahí arriba sin pecar. O sea, podían no pecar. Pero de hecho pecaron, por lo tanto podían pecar. ¿Verdad? Las dos cosas. Su estado era básicamente, fueron creados por Dios. El Espíritu Santo, hasta donde sabemos, no habitaba en ellos. No hay ningún texto bíblico que nos lleve a pensar que el Espíritu Santo habitaba en ellos. Su condición, estaban viviendo con Dios. Caminaban con Dios para arriba y para abajo. Y su naturaleza fue la naturaleza de su creación, ¿verdad? Estaban hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que, a diferencia del reino animal, ellos amaban, ellos veían el futuro, tenían esperanza, tenían un montón de cosas que los animales no pueden. Y dicho sea de paso, alguien dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre imagen y semejanza? Ninguna. Eso se le llaman hebraísmos. En el hebreo antiguo se hacían repeticiones para hacer énfasis. Entonces, imagen y semejanza es como una repetición. Ellos se parecían mucho a Dios en muchas cosas. No en todas, porque serían dioses. Entonces, tenemos que hacer esa diferencia. En muchas, no en todas. Después caen. Y con la caída cambia su naturaleza. Y ahora ellos pueden pecar, pero no pueden evitar pecar. De ahí que en vez de pensar en el pecado original como que se lava con el bautismo, lo que nos explica Agustín y la Biblia, que lo vamos a ver más adelante, es que el ser humano, una vez que cayó de la gracia de Dios, no puede dejar de pecar. Así nace con una naturaleza proclive de pecar, así vive y así muere. Eso nos incluye a todos nosotros. Pues yo no creo que aquí alguien se atreva a levantar la mano y decir, yo no peco. No creo. Solo Cristo no peca. El problema es que no podemos no pecar antes de la poscaída y antes de la cruz de Cristo. No podemos no pecar. ¿Cuál es nuestra condición? Dice la Biblia que estamos separados o muertos espiritualmente de Dios. Pablo dice que estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Dios le advirtió a Adán y a Eva que si comían de la fruta del árbol del bien y del mal, iban a morir. Eso tiene una doble connotación. Una, antes de eso, ellos no iban a morir, porque parte de la maldición es que iban a regresar al polvo donde fueron tomados. Quiere decir que sin maldición ellos hubieran seguido viviendo. Por lo tanto, ahora iban a morir físicamente, pero lo más importante es que ellos murieron espiritualmente. Se separaron de Dios. Muerte y separación, podemos pensar en lo mismo. Se separaron de Dios. Entonces, tanto la muerte espiritual como la física venía como resultado de la caída. Y su naturaleza ahora es pecaminosa, es egocéntrica. El ser humano
tiene como centro, pues puedes parar ahí, José, el cronómetro para que no haga bullita. El como centro en sí mismo, es egocentrista o egocéntrico, y todo lo ve desde su perspectiva y desde su interés. Por eso odia, porque le hicieron algo, o odia porque tiene envidia. Por eso primero ve por sus intereses y después ve por los intereses de otros, si es que alcanza el tiempo o alcanza el poquito amor que uno puede tener por el prójimo. Por eso en nuestra naturaleza egocéntrica nosotros somos pecadores, porque exactamente lo opuesto al pecado es el amor, es la obediencia. Si amor es dar, imagínense que es lo opuesto, querer recibir. ¿Okay? Entonces así nos quedamos ahí. La doctrina que se llama depravación total, yo creo que deberíamos cambiarle un poquito el término porque suena que todos nosotros somos un montón de depravados y eso es muy feo, ¿verdad? No somos un montón de depravados. Viene del latín depravatus, ¿verdad? Que indica algo o alguien que era malo, torcido o no estaba recto, y se forma de un prefijo y un término pravus, ¿verdad? El prefijo es que indica que va en descenso y el término pravus que es de dañadas costumbres o perverso. ¿Qué no es en términos bíblicos? No es que nosotros somos todo lo malo que podemos ser. No es eso. Por lo tanto, no somos ni Hitler, ni Stalin, ni Genghis Khan, ni nada que se le parezca. No es eso. Lo que quiere decir es que en la caída de nuestros padres y en nuestra naturaleza de pecado, afecta a la persona completa. Espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo fue afectado por la caída y por lo tanto tenemos enfermedades, dolencias, inclusive muerte. Nuestra alma, donde sentimos, decidimos, donde nos emocionamos, es egocéntrica, de la cual se deriva todo pecado, y nuestro espíritu es separado de Dios o muerto. Entonces, depravación total, podríamos pasarla más bien a entender que es que cada parte de nuestro cuerpo está contaminado con el pecado como resultado de la caída. Eso es lo que quiere decir la doctrina. Por lo tanto, el ser humano naturalmente no es bueno. Y esto de verdad que se opone terriblemente al humanismo que dice que el ser humano es básicamente bueno. No es. La historia del ser humano es terrible. Y si uno abre los periódicos, ahora que ya La Nación ni se lee porque es una cosita así chiquititica, pero los noticieros, digamos, son de mucha tristeza. Es indefendible el tema de que el ser humano no es bueno naturalmente. Es de lo que trata la doctrina de la depravación total. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia? Porque aquí lo que vamos a hacer es explicar un poco la doctrina, pero después ver qué dice la Biblia. Primero, habla de la colectividad, habla de todos los seres humanos. Dice la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí es, todos pecaron y no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. No hay uno solo. Aquí no dice excepto Francisco, el Papa Francisco, o el Dalai Lama, o el rabino de Nueva York, o el pastor de la iglesia de la esquina. No dice. Lo que dice es que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie, ni uno en la especie humana. Y desde la individualidad, Pablo, en una de las tal vez declaraciones más dramáticas que él hace, que es el capítulo 7 de la carta de Romanos, el apóstol Pablo, vea, cuando escribe Romanos ya había escrito casi todas las demás, menos las cartas pastorales, pero tal vez el supercristiano después de Cristo, ¿verdad? Vea lo que dice el apóstol.
Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Pablo. Por lo tanto, desde la perspectiva de la doctrina, primero tenemos una condición espantosa de esclavitud. Cristo dijo, de cierto os digo, que todo aquel que practique el pecado, esclavo del pecado es. Y después Pablo en Romanos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Aquí no habla de libre albedrío por ninguna parte. Aquí no habla de libertad por ninguna parte. De lo que habla es de esclavitud del pecado. El tema del libre albedrío lo tocamos nosotros en la conferencia de la elección divina. Es un tema, en sí mismo es un tema de un par de horas de hablar, pero la Biblia no nos enseña nada relacionado con él. Primero, el término no está, y dos, lo que la Biblia nos enseña, como estamos viendo, es que somos esclavos, no libres. Somos esclavos del pecado. Por lo tanto, dice Martín Lutero en su discusión con Erasmo de Rotterdam, que si somos libres de algo es libres de pecar. Si de algo nos sirve el albedrío es para pecar, pero no podemos decidir no pecar, porque somos esclavos del pecado. De ahí que no somos libres. Y nuestra condición como especie es de perdición y condena. Pablo también usa esta analogía del cuerpo de muerte. Dice, continuando ahí con el texto que estábamos leyendo antes, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y termina con un clamor, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuerpo de muerte era decía Charles Spurgeon, que era una de las formas tortuosas de que castigaban los romanos a los asesinos. Los metían en las mazmorras y les amarraban el cadáver de quien habían matado en la espalda. Y ahí los dejaban podrirse con el cadáver. Ese era el cuerpo de muerte. Lo que dice Pablo es que yo ando un cuerpo de muerte, que es el cuerpo de pecado, mi naturaleza pecaminosa. Eso es lo que dice. ¿Quién me va a librar de esto? Sabemos quién lo libró, pero eso seguimos adelante en la conferencia y ya veremos de qué manera. Por lo tanto, nuestra condición pone a la humanidad en las puertas del infierno. Esa es la condición de la humanidad.